Bien, vamos a dar inicio al tallado de la pieza 25. Es muy similar, los cortes muy similar a la pieza 24. La diferencia es la altura cuspidea, que tienen que estar al mismo nivel, la cara oclusal, que es un poco más ancha hacia palatino, ¿no? Hay poca convergencia de las proximales. La vestibular es la misma, es el mismo procedimiento, y mantener las cúspides a la misma altura, ¿no? No hay este corte que nos daba la diferencia de altura cúspide. Las dos cúspides tienen que quedar al mismo nivel. Y en la cara oclusal, los rebordes marginales tienen que quedar más gruesos y más cortos. ¿No? Ahí están los cortes y vamos a empezar en base a eso. Bien, nos ubicamos por la cara distal y empezamos con los cortes, ¿no? El corte vestibular siempre comienza en la mitad del tercio cervical hacia oclusal, que no es mucho, no es menos esta convergencia con relación a la palatina. La palatina sí tiene que ser más inclinada, ¿no? Vestibular no es mucho. Ya tenemos la vestibular. Ahora la palatina desde la mitad de la corona hacia oclusal, que debe ser más inclinado que la vestibular, más oblicuidad. Listo, ya tenemos el primer paso, ¿no? Los cortes de las caras libres hacia oclusal. Pasamos directamente a la oclusal. En esta oclusal dibujamos un pentágono hacia vestibular similar al del primer premolar, un pentágono con dos vertientes iguales. La diferencia es hacia palatino, donde la convergencia es menor. Esta convergencia de las caras proximales hacia palatino va a ser menos que en el primero, ¿no? Casi iguales, distal siempre un poquito más que mesial. Dibujamos así el pentágono y cortamos, igual que para el primero, estos cortes de la vestibular, las dos vertientes. El corte sale para afuera, hasta cervical, hacia afuera, saliendo. No hace hombro aquí, sale para afuera en bisel. Lo mismo este lado, ¿no? El lado mesial, hacia afuera, ¿no? Hasta cervical. Se forma así las dos vertientes vestibulares, estas dos, para afuera. Los cortes hacia palatino, poca convergencia. Me olvidaba, para las medidas de esta pieza, simplemente aumentamos 2 milímetros a todas las medidas del primer premolar, ¿no? Tiene que salir más grande, por eso se aumenta 2 milímetros, ¿no? Estamos utilizando el bloque con 2 milímetros de más a la medida final. No, ya tenemos las convergencias hacia palatino, donde vean la, la cara palatina resulta un poco más grande, ¿no? Ya que más ancha, ya que las convergencias son menos que para el primero. Hemos obtenido el pentágono en oclusal. Pasamos a la vestibular, ¿no? Que en este momento está cuadrada. Dibujamos el pentágono similar al del primer premolar, quizás un poco distal, más inclinado que mesial, y las convergencias hacia cervical, ¿no? El pentágono en oclusal. El corte de las vertientes, como para el primero, debe ir hasta palatino, formando una arista en la parte central. Lo mismo del otro lado. Dos vertientes que empiezan en vestibular y terminan en palatino. Se forman dos vertientes hacia vestibular y también dos vertientes hacia palatino. Y las convergencias hacia cervical, que es solo las esquinas. Ya tenemos el pentágono en vestibular. Ya podemos también aquí hacer el corte de las cúspides, ¿no? Ya que, tomando en cuenta el vértice de las dos cúspides, vestibular y palatina, buscamos más o menos el centro, la mitad, y a ese nivel marcamos ahí. Hasta ese nivel debemos cortar las dos vertientes que forman las aristas armadas, hasta el centro de un lado vestibular y hasta el centro del lado palatino. ¿No? Tenemos que ubicar el surco en el centro de la cara oclusal.
Ve que de cúspide palatina a cúspide vestibular buscamos el centro y hasta ahí este corte que no debe llegar a tocar las caras proximales, solo es en oclusal. Y ubicar esa unión en pleno centro. Hasta ahí son los cortes que tenemos para el bosquejo de la corona. Ahora es cuestión de desgastes y llegar hasta la medida y teniendo la forma para pasar a hacer los detalles de la oclusal. Entonces vamos a quedar ahí momentáneamente para hacer los